Y aquí en Directo América es momento de hablar de la información económica. Ya está conmigo Juan Pablo Lucumí en el estudio. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido. Todo muy bien para cerrar la semana con las noticias económicas. Así es, bueno, vamos a dejar de hablar de momias porque vamos a hablar ahora de la economía que se va a discutir en el Foro Económico Mundial. Como todos los eneros, en Davos se reúnen los principales líderes sobre este tema. Así es, un encuentro precisamente que se estará allá en Suiza, donde también estará nuestra compañera y editora de economía, Daniela Blandón, enviando la información de primera mano. En este foro estarán más de 60 jefes de Estado y de Gobierno y cientos de líderes empresariales. El conflicto entre Israel y Hamás, la guerra entre Rusia y Ucrania, la débil economía global, la desinformación por el avance de la inteligencia artificial y las interrupciones en el comercio global por la tensión en el Mar Rojo serán los principales puntos en la agenda bajo el lema Reconstruir la Paz. Escuchemos al presidente del foro. Desde 2016 hemos visto que la cooperación ha disminuido y desde 2020 realmente se ha desplomado. Ha pasado de 40 millones de personas desplazadas a 110 millones. Hemos visto, por ejemplo, que los ciberataques se han cuadriplicado. Por lo tanto, en Davos nos aseguraremos de reunir a las personas adecuadas para ver cómo también podemos, en este mundo tan desafiante, buscar oportunidades para las empresas. Bien, Juan Pablo, y ahora vamos a hablar de Argentina y el presidente Javier Milei, un economista, por cierto, está intentando reacomodar el mal dato de inflación, ¿no? Anunció otra noticia. Así es, tiene que ver con la circulación de billetes de mayor denominación, una noticia que inicialmente quedó opacada por el dato de inflación del país, que recordemos fue del 211,4% anual en diciembre de 2023, pero que no deja de ser importante porque según la entidad financiera, para finales de 2024 se imprimirán billetes de 10.000 y 20.000 pesos. Ahora el de más alta denominación es de 2.000 pesos. Según el prestamista, estos nuevos billetes facilitarán las transacciones entre los usuarios, hará más eficiente la logística del sistema financiero y permitirán reducir significativamente los costos de adquisición de los billetes terminados. Bien, ahora vamos a pasar a Ecuador porque también ahí el presidente, en medio de esta crisis de seguridad, anunció nuevas medidas económicas. Tiene que ver la noticia con el aumento del IVA específicamente. Una de esas primeras movidas precisamente fue enviar al Parlamento un documento que propone el aumento del impuesto del valor agregado IVA en 3 puntos porcentuales. Con esto pasaría del 12% actual al 15%. El proyecto llamado Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, crisis social y economía podría suponer un incremento de la recaudación de 1.306 millones de dólares, según los cálculos del Ejecutivo, y no afectaría a productos de la canasta básica. A continuación escucharemos algunas de las razones de Noboa para solicitar a la Asamblea Nacional este aumento del IVA. Debemos tomar medidas duras económicas y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero. Aumentar el IVA proporcionaría al gobierno una fuente constante de ingresos que no solo permitirán atender las deudas existentes, sino también prevenir la acumulación de nuevas obligaciones financieras. Pero hay más noticias económicas en esta jornada. Y que vamos a revisar, y para empezar seguimos en la región, hablando de Panamá, porque el gobierno del país confirmó que la empresa canadiense que operaba la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica ya ha terminado sus operaciones tal como lo ordenó la Corte Suprema en noviembre, aunque en la visita los funcionarios aseguraron que el cierre de la mina se hará paso a paso. Pasamos a Europa porque el gobierno español llegó a un acuerdo con los principales sindicatos para declarar el 5% del aumento del salario mínimo. Este incremento queda por encima de la inflación, que ronda el 3,1% interanual. Y para los principales grupos de empleadores se trata de una alza que pondrá en aprietos a los empresarios. Aunque la falta de la aprobación del gabinete, con el aumento de unos 54 euros, el salario base queda en 1.134 euros. Y se empiezan a ver las primeras consecuencias económicas de los ataques de los hutíes a buques internacionales en el Mar Rojo. Tesla informó que se suspenderá la mayor parte de la producción de automóviles en su fábrica de Berlín, Alemania, del 29 de enero al 11 de febrero, mientras que el canciller de China pidió que se deje tranquila la ruta de comercio internacional.
Atención a los traders, los inversionistas, es momento de los indicadores, cómo se movieron las bolsas del mundo hoy. Así es, empezamos por Wall Street. La bolsa de Nueva York cerró mixta con tímidas ganancias y leves pérdidas. En ese país, por primera vez desde 2021, Microsoft superó a Apple y se convirtió en la empresa más valiosa del mundo después de que las acciones del fabricante de iPhone tuviera un comienzo de año débil. Y mientras las acciones de Microsoft han estado sólidas luego de la inversión a inteligencia artificial y también al fabricante de ChatGPT, como lo podemos ver en pantalla, casi llegando a un 4%. Pasamos a la región porque casi todas las principales indicadores de América Latina cerraron con ganancias, a excepción de Chile y Argentina. El Banco Central de Perú redujo la tasa de interés al 6,50%, unos 25 puntos básicos menos que la de diciembre. Y pasamos a Europa porque cerró también con ganancias. La economía de Reino Unido creció un 0,3% en noviembre y el primer ministro británico dijo desde la capital ucraniana que aumentaría la financiación militar para el país que sostiene una guerra con Rusia. Juan Pablo, la cifra del día, ¿cuál es? 12% del tráfico marítimo mundial. Esto es lo que representa la ruta marítima más rápida de Asia a Europa en el Canal de Suez, en el Mar Rojo. Una cifra que cobra importancia mientras aumenta la tensión por los ataques a los buques internacionales por parte de los hutíes respaldados por Irán. Con eso le ponemos punto final a la economía. Bueno, muchas gracias y te espero aquí en una próxima ocasión para hablar de más noticias económicas. Mientras tanto, ustedes quédense con nuestro siguiente programa Una Semana en el Mundo con Rosa Pérez.